Albert Wesker y las pruebas. Ni siquiera era como si Wesker fue completamente amortiguado al desorden surrealista su existencia se había convertido, que era mucho todavía consciente de lo absolutamente absurdo es la situación actual. Sin embargo, él había decidido que era infinitamente más fácil de aceptar que él estaba viendo un caballo volador de luz azul que es atado a un arnés conectado a una máquina que se parecía a su uso principal era de carácter sadomasoquista. Su mente científica todavía gritaba desafío a él cada vez que se negó rotundamente a overanalice los aspectos más extraños de su vida en Equestria, pero él tuvo la impresión de que estaba salvando a sí mismo unos dolores de cabeza importantes al hacerlo. Tenía bastantes problemas sin añadir activamente a ellos. Por lo tanto, fue con indiferencia en blanco que el semental rubio miró Rainbow Dash mientras era, aprovechado, antes de crepúsculo se volvió hacia él y comenzó a explicar algunos de los detalles de lo que estaba por ocurrir. He puesto el arnés para ofrecer una resistencia idéntica al peso del arco iris, que es mucho más ligero que el tuyo, porque, Wesker tenía su propia teoría y decidió interrumpir el fin de aventurarse él. ¿Estructura esquelética aviar? El unicornio de la lavanda con vigas. Exactamente, Albert. Pegasi tiene huesos huecos y los músculos vigorosos, a diferencia de las estructuras óseas y musculares mucho más densas de Ponis Tierra. Estamos observando cuánta fuerza se ejerce cuando se tira contra su peso exacto. Se volvió de nuevo hacia el Pegaso inquietud. ¿Estás listo para ir, Rainbow? La yegua Cian asintió Kokili y se preparó. Gritó Crepúsculo, ya. Y en un instante, la yegua atlética comenzó el esfuerzo con todas sus fuerzas contra el arnés mirando todavía sospechoso. Mientras tanto, el unicornio leía un dial situado al otro lado de su artefacto, murmurando para sí con entusiasmo y tomando grandes cantidades de notas con una libreta y una pluma, ambos de los cuales aparentemente se había materializado de la nada. Una sola gota de sudor comenzó a perezosamente serpiente su camino hacia abajo la cara de arco iris, traicionando el increíble nivel de esfuerzo que la yegua estaba poniendo en este ejercicio. Ocurrió una idea a Wesker en ese mismo momento, una que le hizo darse cuenta de lo mucho que le permitió a su orgullo para influir en sus decisiones. Quería golpearla en este concurso. Incluso si eso significa estar encerrado en una habitación blanca estéril y examinado por el resto de sus días, que iba a mejorar Rainbow Dash en estas demostraciones de fuerza. Aunque fue perseguido desde Ponyville por civiles interesadas con orcas para ser, monstruo mutado monstruosa, Wesker se iba a hacer alarde de su superioridad. Crucemos los dedos aquí que usted no rompe la caja sexo pervertido de Tui, Al. El rubio se permitió una pequeña sonrisa en respuesta silenciada. Él no hizo ninguna promesa. Una explicación, sin error y inquietantemente precisa de muchas maneras, ya había sido proporcionada por Crepúsculo. Su amnesia era algo fabricado deliberadamente, implementado con el fin de disimular su existencia como superpondi biológicamente mejorado. Sencillo. Si usted es, Albert. ¿Realmente crees que no hay complicaciones surgirán de Miss Sparkle hacer esa suposición? Wesker rodó los ojos. Complicaciones siempre surgieron de todo lo que hacía y cada decisión que había hecho de todos modos. Él no pudo ver cómo este incidente en particular sería diferente, independientemente de lo que Crepúsculo decidió creer. Una vez más, se examinó el esfuerzo extenuante de Rainbow Dash mientras se esforzaba enérgicamente contra el arnés. Era obvio que el Pegaso irritante era de hecho un atleta impresionante y que su puntuación sería probablemente bastante alto, una vez Crepúsculo reveló. Eso probablemente hará su resonante victoria aún más delicioso. Fácil, tigre, tiene que dejar intacta la máquina. Después de una gran cantidad de esfuerzo y sudor, Crepúsculo, finalmente, dio la señal de que podría dejar de tirar del arco iris. Ella aprovechó la oportunidad con gratitud, que se hunde en el suelo y jadeando. Ella todavía parecía muy satisfecha de sí misma, sin embargo, pero Wesker sospechaba que era lo Rainbow Dash miró 99,9% de las veces. Crepúsculo examinó el dial. Wow, Rainbow. Usted tira de él con la fuerza de algo más de 2 veces su peso. Eso es realmente impresionante. La sonrisa de suficiencia a yegua Cian dirigido hacia el ex capitán de las estrellas no se perdió en el último, y mientras lentamente se adelantó a su turno en el arnés, pensamientos oscuros sonó en su cabeza. Crepúsculo le engancha en la construcción inusual y le dirigió una sonrisa tranquilizadora, malinterpretando su molestia por la aprensión. Recuerda, Albert, es para la ciencia. Voy a configurar el equipo para su peso.
Hubo una gran cantidad de crujidos, gemidos y chillidos de la máquina, lo que hizo Wesker un poco inquieto, y se aseguró de aclarar su mente y aplastar las nociones mórbidas esperando para subir. Crepúsculo habló una vez más. Todo hecho, lo he instalado espera, todo lo que ella tenía que decir fue rápidamente ignorado por el semental cuando empezó luchando contra el arnés, tirando contra la Orsewear dudosa fue mucho más difícil de lo que había previsto que sería, se sentía como si estuviera realmente luchando para lograr un avance real. Él aumentó sus esfuerzos aún más, hasta que sintió los primeros vestigios de la transpiración se filtran por su frente y flanco. Incluso entonces, él sabía que podía empujarse aún más lejos, y sacudió su cuerpo más hacia adelante con el fin de ejercer el máximo absoluto de esfuerzo que podía ofrecer. Su visión se nubló en los bordes y la sangre latía en sus tímpanos, casi silenciar las llamadas desesperadas de Crepúsculo para que se detuviera. Por desgracia, no lo hicieron, y se cumplen a regañadientes, sintiendo como si todavía había otro nivel que podría haber alcanzado. ¿Cómo lo hice, señorita Sparkle? El silencio saludó a su pregunta. El unicornio violeta miraba aturdida en el dial, la boca abierta sin apretar. Después de un largo período de la nada desconcertado que sale de sus labios, ella finalmente se conjuró unas palabras. Tú hiciste 1,5 veces el peso. Wesker resopló burlonamente, irritación tallado agudamente en sus rasgos cansados. 297 libras. Eso es patético. Crepúsculo negó con la cabeza lentamente y deliberadamente, su incredulidad palpable. Traté de detenerlo antes de que comenzara, Albert. Me puse accidentalmente el peso de 1,980 libras. Hizo contacto visual a través de sus gafas de sol oscuras. Usted ha ejercido una fuerza de 15 veces su propio peso corporal. Wesker sopesó las consecuencias de haber permitido que su orgullo para tomar el centro del escenario en esta ocasión, antes de decidirse a mirar en la dirección de un Rainbow Dash conmocionado. Oh. ¿Eso es bueno, señorita Sparkle? Cuestionó la yegua intelectual una vez más. Albert, comenzó rotundamente, usted acaba tirado el equivalente de más de 1 tonelada. Su magia se encendió y garabateó con tanta furia en el bloc de notas, Wesker no se habría sorprendido al ver humo saliendo del papel. No es solo bueno, debe ser imposible. Wesker parpadeó un par de veces en el incómodo silencio que siguió y trató de explicar sus habilidades Super Pony a través de la tarjeta ajena. Los potros han retirado los objetos que pesan más de 1 tonelada antes, ¿no es cierto, señorita Sparkle? Ella no levantó la vista de la libreta. Sí, tienen Albert. Ponis culturismo extremas han tirado objetos mucho más pesados antes de. Wesker abrió la boca para impulsar su punto, pero no se le permitió la oportunidad, como Crepúsculo siguió adelante, pero los objetos que tienen ruedas que has hecho es ejercer más de 1 tonelada de torque usando nada más que su propio cuerpo. Probablemente se podría mover un elemento en torno a 200 toneladas si fue llevado con ese tipo de fuerza. Ah. En este punto, Crepúsculo prácticamente explotó. Ah. ¿No te das cuenta de lo que acabas de hacer? Usted ha empujado más allá de las capacidades de cualquier caballo que haya existido jamás, tú eres el pony más fuerte en todo Sequestría, y todo lo que puedo decirles al ver una vena de contracción sobre el ojo de Crepúsculo, continuó, estoy muy sorprendido, querido corazón. Hizo una pausa, en el interior. En ese momento, él era capaz de echar un vistazo a la página actual del Crepúsculo de los billetes, que consistía en un dibujo crudo de sí mismo, un dibujo de una cara sorprendida y las palabras lo que en él hay prácticamente cortados en el papel en la parte inferior de la página de la pura presión de la pluma se había impreso en ella. Si yo fuera usted, yo no sostengo que a una revista científica, la señorita de la chispa. Indignación inexplicable en la falta de respeto de Wesker para récords mundiales momentáneamente olvidados, los oídos de Crepúsculo aplastadas contra su cabeza y un rubor de fuego repartidas en sus mejillas. En cierto modo me olvidé de lo que estaba haciendo en ese momento. Ella se enfadó ante la mirada escéptica que recibió. Fue sorprendente, ¿de acuerdo? Muy bien, señorita Sparkle, no hay necesidad de la ira. ¿Procederemos con las pruebas? La yegua intelectual dejó escapar un suspiro calmante. Está bien. No hemos terminado con esto, pero podemos avanzar en las almohadillas por ahora. Se volvió hacia el Rainbow Dash totalmente silencioso y estupefacto. Arco Iris, ¿estás listo para golpear algunas pastillas?
El Pegaso asintió en silencio, echando una mirada nerviosa a Wesker mientras caminaba lentamente hacia la ubicación de los objetos de espuma cubierta y se preparó para atacar con sus patas delanteras, al igual que Wesker había visto a Plejak hacer para cosechar manzanas. Crepúsculo levantó la libreta y la pluma una vez más en la preparación, la demolición de la primera página y arrugando en una bola antes de tirarlo en los oscuros recovecos del sótano. Está bien, Rainbow, dijo ella, mirando a una esfera separada situada en el mecanismo, llegó a las almohadillas con todas tus fuerzas. Rainbow debidamente obligado, soltando una patada atronadora en el centro de los objetivos esponjosos. Una vez más, la pluma de levitación de Twilight fue a la ciudad en su blog de notas pobres indefensos mientras comprobaba en el puntaje de su amiga. Volviéndose hacia Wesker, ella intervino, es lo mismo que la última prueba, de una manera, la fuerza es solo ejercida de una manera diferente y en un área mucho más pequeña, así que espero que los resultados sean más altos. ILL se comparan los totales con sus pesos. Wesker asintió con la cabeza y continuó Crepúsculo. Muy bien Rainbow, tienes un total de alrededor de 3 veces su peso corporal, que es lo que se espera de un atleta de primer cajón. Rainbow sonrió, inusitadamente débil, como Wesker se dio cuenta. Gracias, Tui, supongo practicando para el Wonderbolts me mantiene en pie. Crepúsculo sonrió a cambio y el par tanto volvió expectante para enfrentar Wesker, que refleja la postura de la Pegaso y se acercó a las almohadillas. Tenía que decir que arremeter con sus patas traseras se sintió profundamente equivocado al ex empleado de Umbrella, pero él perseveró. Un solo golpe poderoso golpeó contra la espuma y se volvió a presenciar la reacción del unicornio. Inclinaciones científicas. Ella lo miró desconcertada. Albert, que realmente no te ves cómodo golpeando los parches así. ¿Por qué no pruebas con el mismo estilo que utilizó contra Hilda? Eso fue totalmente reflexiva, así que es posible que lo sabía antes de venir a Ponyville. Wesker suspiró, pero asintió con la cabeza cansada. Decidió volver a intentar lo que había intentado hacer en su comparecencia en el campo cerca de la granja de Applejack, la cobra Strike. Se tambaleó inquietud sobre sus patas traseras, su nueva estructura esquelética protestando todo el camino, hasta que pudo equilibrar con facilidad. Una vez que se sintió lo suficientemente resuelta, él puso toda su potencia en la palma sola, o en su caso, huelga pezuña recta, y se estremeció cuando él rompió a través de la plataforma, haciendo que el dispositivo para despertar, el humo y el siseo. Se frotó la pezuña dolor entumecido y poco a poco se volvió hacia Crepúsculo y Rainbow Dash, temiendo la reacción que iba a recibir. Dio un pequeño grado de consuelo en que él solo se había roto una almohadilla singular, no toda la máquina en sí. Crepúsculo una vez más parecía absolutamente aturdido mientras se frotaba los ojos con incredulidad mientras que hace más furioso, y probablemente incomprensible, notas. Rainbow Dash, por otro lado, simplemente acarició una pezuña en la base de la barbilla y otra vez. Oye, Al, ¿alguna vez has jugado Off-Ball antes?